Lunes 5 de septiembre del 2022, bienvenidos amigos a Noticias 7. Nosotros comenzamos esta semana con un poco de frío de verano en Quito, pero con muchas energías. Esta semana no estará con nosotros Verónica, está en su semana libre, pero estamos con mucha información para poderles contar. Carolina, muy buenos días. Coméntanos un poco sobre este incidente que hubo en contra del asambleísta Fernando Villavicencio. Hola, ¿qué tal? Andrea, Lautaro, amigos televidentes y radioescuchas. Así es, durante el fin de semana se denunció este presunto atentado que la Fiscalía ya está investigando en contra del asambleísta Fernando Villavicencio y también en contra de su familia. Le tenemos aquí detalles de lo que dice el parte policial y también las reacciones que se dieron en torno a este hecho. Estaremos pendientes entonces de todos esos detalles, Lautaro. Tenemos también noticias importantes en deportes. Así es, Andrea, Carolina, amigos televidentes y radioescuchas. En el segmento deportivo, prepárense porque Jorge Célico renunció al cuerpo técnico de Barcelona, nuestro compañero Fernando Alarcón, con toda la información. Y en temas internacionales también prepárense porque tenemos todos los detalles sobre la derrota, en este caso de Gabriel Boric y su constitución en Chile. Se quedaron con la Carta Magna que elaboró Pinochet en el año 1980. Tenemos toda la información sobre estos temas. Además, también comentaremos sobre lo que ocurrió en la penitenciaría del Litoral. Le tenemos todos los detalles de aquí. Quédese con nosotros. Bienvenidos. Nuevos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. La policía y fiscalía investigan presunto atentado en contra del asambleísta Fernando Villavicencio y su familia. Los ministerios de Educación y del Interior realizan operativos de control para evitar la especulación de precios de las listas de útiles. Chile acudió a las urnas para decidir sobre su nueva constitución. Y en los deportes, Richard Carapaz muestra su garra en la Vuelta a España, ganando 2 etapas consecutivas. 7 de la mañana con 6 minutos y nosotros iniciamos contándoles que nuevos incidentes se registraron en el interior de la penitenciaría del Litoral en la ciudad de Guayaquil. En esta ocasión los sucesos violentos ocurrieron en los pabellones 3 y 4 entre los miembros de los Latin King y los Choneros. El SNAI reportó el suceso el viernes pasado. Así es, como respuesta a esto también, a lo ocurrido, el SNAI suspendió las visitas. De hecho, 43 visitantes se encontraban dentro del recinto penitenciario cuando ocurrió. Se pudo evacuar a estas personas, así como también varios agentes penitenciarios en medio de estos enfrentamientos. Lo que ocurrió durante el fin de semana es que se llevó a cabo una requisa en estos pabellones y se encontraron 2 fusiles, chalecos antibalas, celulares, más de 2.000 municiones de diferente tipo y también cigarrillos, licor artesanal. Decían que había modem, wifi para poder proveer de internet a los reos y otro tipo de elementos. Todo eso ustedes tienen en sus pantallas, amigos televidentes. Son las fotografías de lo requisado. A mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de municiones que estaban sin activar dentro de este recinto penitenciario y que fueron decomisadas. Claro, inclusive granadas, hubo 5 granadas, hubo también un fusil militar y 850 tabacos. Eso también es un dato que es muy curioso. Por el momento, en la penitenciaría del Litoral están prohibidas las visitas porque durante este lapso que hubo de los enfrentamientos, la balacera, aparte de los visitantes que fueron retenidos temporalmente, también hubo una especie de secuestro de 16 agentes penitenciarios, inclusive uno de ellos resultó herido en su brazo derecho. Se descartaron muertos. En un inicio, durante la noche del viernes, se mencionaba que se esperaba una nueva masacre. Esto fue completamente desmentido por parte del SNAI. Sí hubo enfrentamientos, sí hubo heridos, 3 en este caso, 2 PPL, 1 que era del agente penitenciario, pero no hubo fallecidos. Lo que se aclaró el fin de semana también fue sobre un recluso que falleció en una casa de salud. Lo que habían dicho las autoridades es que esto fue por un síndrome de abstinencia, que ellos le llaman o le denominan así, pero había preocupación evidentemente el día viernes, sobre todo porque esto sucedió a las 6:30 de la tarde, que era horario de visitas. Claro. Entonces es por eso que
las autoridades evidentemente activaron los protocolos para poder ingresar con Policía Nacional y los militares que apoyaron en los exteriores de la penitenciaria del Litoral. Recordemos que hasta el momento ya hemos tenido varias masacres en el Ecuador dentro de las cárceles. Alrededor de 385 personas han sido asesinadas en todas ellas. Y hablando de los Latin Kings y las Águilas, que son este brazo armado de los choneros que están comandados por alias Fito, comentarles a la gente y recordarles que hubo un proceso de pacificación en las cárceles que no llegó a ningún lado, a ningún puerto, porque lastimosamente, según lo que ha dicho la comisión que estuvo a cargo de este proceso, las bandas delincuenciales que son parte de todo este entramado que buscan el control del sistema penitenciario no llegaron a ningún acuerdo. Se habló de una tregua que fue temporal, sin embargo, persisten los problemas, los inconvenientes y los enfrentamientos tanto en las calles como ahora estamos observando también en las cárceles del país. Muy bien, vamos a cambiar de tema entonces y ahora les contamos que la policía y fiscalía están investigando un presunto ataque en contra del asambleísta Fernando Villavicencio, el expresidente de la Comisión de Fiscalización, y pues bueno, hubo este atentado también en contra de él y su familia. El hecho ocurrió la noche del viernes, según el parte policial, alrededor de las 23 horas. Fue informado las autoridades fueron informadas a través de la esposa de Fernando Villavicencio, que escuchó estas detonaciones, y cuando llegó la policía acercaron el lugar y encontraron 4 indicios balísticos. Así es, esto es lo que se recogió en el parte policial. El asambleísta se pronunció a través de sus redes sociales. Él dio una respuesta en la que menciona que el atentado contra mi familia es una respuesta bárbara frente a mis revelaciones sobre los vínculos del crimen organizado y cárteles narcos con el correísmo. Cuando la política se contamina con el narcotráfico, la sociedad sucumbe ante el terror. Estas fueron las palabras del asambleísta. Tenemos ahí justamente lo que él reaccionó en los exteriores de su domicilio, en donde la policía llegó, como ya lo mencionaron. Esto fue entre el día viernes, las últimas horas del viernes, la madrugada del sábado, cuando se dio este acontecimiento que, según Villavicencio, esto tiene que ver con declaraciones que él dio durante la semana pasada en la Asamblea Nacional, en las que se defendía de una investigación que había hecho una publicación, un medio digital extranjero, sobre presuntos irregularidades de él, también cuentas que estarían vinculadas ahí. Él desmentía y aseguraba pues que existían nexos de la bancada correísta con el narcotráfico. Justamente la bancada correísta reaccionó a esto y mencionó, no sé si nosotros tenemos producción, ese comunicado en el que también condenan lo que ocurrió, pero mencionan irresponsables las declaraciones del legislador Villavicencio. Sí, porque Villavicencio ha dicho durante estas semanas que hay candidatos del correísmo que tienen estos vínculos con los narcotraficantes. Inclusive él menciona con nombre y apellido a Leandro Norero, alias El Patrón, y quien sería, según las últimas investigaciones, uno de los hombres que manejaba el tema del narcotráfico en el país, que están relacionados con esta agrupación política. Y estamos viendo entonces en pantalla el comunicado de UNES, en el cual efectivamente se rechazan el atentado, pero también son muy categóricos en decirle a Villavicencio que si él tiene pruebas debe denunciar y no vincularlos. Lo que ha dicho Villavicencio es que sí, que él tiene todos los documentos que avalan sus acusaciones y que en las próximas horas podría empezar con este proceso de judicialización, en el cual también, por cierto, menciona a otros personajes como el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner. Que también reaccionó, ¿no? Sí. También reaccionó, así es. Y hay que también tener en cuenta, digamos, esto solo como antecedente. La semana pasada también se había hecho pública una denuncia en contra de Fernando Villavicencio sobre una supuesta relación con farmacéuticas y una supuesta extorsión en la que estaría involucrado. Ahí podemos también ver ya en sus pantallas, la Asamblea Nacional se pronunció de igual manera rechazando este ataque o este presunto ataque al periodista y asambleísta Fernando Villavicencio. Dicen, la Asamblea Nacional repudia el hecho suscitado la noche del 2 de septiembre en el domicilio del legislador y exige a las autoridades competentes de emprendan las acciones encaminadas a descubrir a los autores, cómplices y encubridores. También tenemos una reacción del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Él pone: repudiamos el acto de amedrentamiento político del cual ha sido objeto el asambleísta y su familia. Nos solidarizamos y solicitamos a las autoridades que inicien cuanto antes la investigación que permita identificar el móvil y actores de este hecho. Villavicencio es un actor político que tiene una larga trayectoria en estas denuncias sobre lo que ha sido el correísmo. Él, desde que Rafael Correa era presidente,
fue uno de sus principales opositores. Él mencionaba los esquemas de corrupción y esto ha hecho que se genere mucha más tensión dentro del tema de lo que está pasando. Villavicencio ha asegurado que se encuentra bien, tanto él como su familia, que va a continuar con estas denuncias. Él, por cierto, preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde hay también legisladores del correísmo, y no nos olvidemos que estamos ya entrando en esta etapa electoral que se viene con mucha fuerza y esto será parte de lo que puede suceder en los próximos meses. También, no en el tema de la violencia, sino en el tema de las acusaciones de un bando y del otro. Lo que mencionó también el legislador Villavicencio es que hizo llegar este parte policial a la fiscal general Diana Salazar para que pueda darse las investigaciones. La Policía Nacional confirmó que efectivamente ellos ya están empezando con esta indagación a partir de los indicios balísticos que fueron recogidos por criminalística en los exteriores de la casa del legislador, que esperamos estos días también él tome acciones y se pronuncie en Asamblea Nacional. Como decimos, él había mencionado que los mismos asambleístas de la bancada del correísmo habían ido hacia él con información sobre estos presuntos nexos con el narcotráfico que se espera puedan ser develados y, como bien se ha dicho, si con las pruebas poder también que se esclarezca esto y se abra la respectiva información en fiscalía. Se había dicho también, entiendo, no sé si ustedes también vieron que la esposa había visto una moto con dos personas salir de la casa de ellos. Entiendo que esto está también dentro de las investigaciones. Ahora, me pregunto también qué pasó con Otto Sonnenhösner, ¿por qué lo estamos mencionando? Bueno, Villavicencio compartió todo un esquema en el cual él vincula a Javier Jordán, que es uno de los presuntos involucrados en la compra y venta de insumos médicos del IES durante la pandemia y que tendría también nexos con Leandro Norero. Él comparte las imágenes de Javier Jordán con la asambleísta Marcela Guiñaga, y en este esquema de Villavicencio se menciona que el ex vicepresidente tendría contactos con una familiar, que tendría nexos con una persona cercana a todo este entramado. Sonnenhösner le pidió que aclare por qué lo está mencionando. Villavicencio no lo hizo y al contrario, lo que queda entonces son las dudas de que lo que hizo Sonnenhösner es un juego político para manchar su nombre, y esto es lo que también agarra a unos para decir que es un show mediático de parte del presidente de la Comisión de Fiscalización. Muy bien, 7 de la mañana con 15 minutos, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que al volver le contamos que frente a las denuncias de precios altos en las listas de útiles para el nuevo ciclo lectivo en la Sierra y Amazonía, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación realizan operativos de control para evitar la especulación. Ya regresamos. Y ahora les hacemos una invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y además somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1 y Loja 90.5. Pública FM. Muy bien, ahora entonces les contamos que según el vacunómetro del Ministerio de Salud, la cobertura contra el COVID-19 en niños de 3 y 4 años de edad es del más bajo, con un 23% de la población con el esquema completo, factor que según criterio médico podría aumentar las posibilidades de contagio. Veamos. A escala nacional, el Ministerio de Salud Pública está inoculando contra el COVID-19 a niños a partir de los 3 años. Este grupo etario es el que tiene menor cobertura, con un 23% de su población con el esquema completo. Consultamos a algunos padres de familia que han vacunado a sus niños y dicen que lo han hecho por seguridad. Porque tenía muchas gripes y a raíz de eso, de las 2 vacunas que se le hizo, pasa sanito. Cree que también esté protegida, porque bueno, no se sabe también por trabajo, andamos en la calle, entonces más es por protección. Alberto Narváez, epidemiólogo docente de la Universidad Central del Ecuador, explica que la vacuna Sinovac es la más segura, ya que su fórmula está hecha con ADN. Los virus inactivados no son virus vivos atenuados, sino inactivados, es decir, que ya no tienen capacidad de reproducirse ni hacer copias. Entonces es una de las vacunas más seguras. Y agrega que con la vacuna las posibilidades de una enfermedad leve incrementan en un 80%. Es decir, es más resistente tanto a la infección previa como a las vacunas. Por lo tanto, son poco eficaces para evitar la transmisión, mucho menos de 50%, pero siguen siendo muy eficaces para evitar la muerte. Narváez recalca que la vacunación continúa siendo el método más efectivo para combatir el COVID-19. Manuela Bedón, Noticias 7.
Muy bien, desde febrero recordemos que el Ministerio de Salud Pública había habilitado la vacunación para niños de entre 3 y 4 años. Lo que ellos decían es que este intervalo que debían esperar los padres de familia para poder inocular a sus bebés, a sus pequeñitos, es alrededor de 28 días. Y ahora lo que, digamos, están diciendo las autoridades es que muchos de los niños no tienen este esquema completo de vacunación y están recomendando, incluso porque ya iniciaron las clases en Sierra Amazonía y es importante que el pequeño tenga esta inmunidad, evidentemente, con la vacuna. Además que es sumamente importante, como ya se lo ha recalcado, por el inicio de este nuevo año lectivo que es 100% presencial, la primera vez a raíz de que en 2020 inició la pandemia, por eso es necesario esta protección también, porque se menciona que muchos de los niños portadores del virus del COVID-19 pueden no presentar síntomas y por eso no detectarse a tiempo, pero sí propagar el virus en su entorno familiar. Por eso es sumamente importante. Lo que se ha mencionado además es que aquí en Ecuador, como ya lo explicaba Manuela en el reportaje, se aplica la vacuna de Sinovac con 2 dosis, pero también en los adolescentes está haciendo la vacuna de Pfizer, también es una de las que se ha dado las opciones. A quienes presentan algún tipo de enfermedad inmunológica o que son de grupos prioritarios, también ya fueron vacunados en la etapa en la que se dio prioridad a estos grupos prioritarios justamente durante el periodo de vacunación. Mira que un total de 37 millones de dosis se han entregado en el Ecuador durante todos estos, llevamos 1 año y medio. Pero hablando sobre las vacunas hay un dato muy interesante que es de importancia mundial, porque tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido ya se aprobó la vacuna bivalente. ¿Qué significa esto? Que es un nuevo inoculizante que lo que hará es protegerlo a usted tanto de la cepa original del coronavirus como de la Omicron. Las vacunas, actualmente las que existen, solamente tienen mayor efectividad en la cepa original y eso ha hecho que evidentemente baje un poco la eficiencia. Con esta lo que se busca es protegernos completamente. Se la va a empezar a suministrar en septiembre en estos países que les menciono y se podría esperar que en Ecuador y en el resto del mundo desde diciembre ya tengamos esta vacuna mucho más fuerte, moderada, actualizada y mucho más moderna además. Qué importante incluso tener las vacunas para que cuando uno se contagia no surtan tantos efectos negativos. Aquí incluso en la redacción, recuerden, tuvimos pues esta última ola, tuvimos varios contagios y afectó muchísimo, digamos, a este sistema inmunológico. Lo conversábamos hoy en la mañana también con los chicos y realmente es importante que se pueda tener el esquema completo y también que se respete este intervalo en donde se debe uno poner o colocar nuevamente la vacuna para que se pueda proteger no solo del COVID-19, sino de sus consecuencias. Ahora también es importante decir que los últimos estudios que se han hecho sobre la efectividad de estas vacunas con las nuevas variantes, sobre todo con Omicron, yo leí este fin de semana que se ha determinado que quienes tienen las dosis de refuerzo completa, es decir, las 4 dosis, están justamente 4 veces más protegidos con la última variante, la de Omicron específicamente. ¿Hacia dónde camina la ciencia? A que sea una vacuna por año. Eso es lo que se está buscando y parece que hay avance. ¿No? Algo así exactamente. Muy bien, vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que un menor de 13 años no podrá estudiar en una unidad educativa de Manta por tener el pelo largo. La madre interpuso una acción de protección en un juzgado, pero este le fue negado. Veamos. Rocío Delgado, madre de un niño de 13 años, está preocupada, puesto que a su hijo se le fue negada la entrada al Colegio Fiscomisional Juan Montalvo en Manta, por tener el cabello largo. Mediante oficio se me le prohibió la entrada a la educación educativa, asumiendo o aludiendo un hecho de que él está entorpeciendo el entorno social del colegio. Un cabello que puede entorpecer cuando él no tiene absolutamente ningún tipo de problemas. El menor ha estudiado 10 años en la institución, pero desde mayo ha tenido problemas por su apariencia física. No puedo yo obligar a mi hijo a que se corte el cabello cuando no es su deseo cortarse el cabello, cuando él tiene su derecho a la libertad estética. Por su parte, autoridades del colegio argumentan su decisión en el Código de Convivencia, el cual establece que los estudiantes varones deben llevar el cabello corto. Pero de aquello está pues que deben tener una presentación prolija en cuanto al uso del uniforme y también pues
a la imagen de ellos, como es llevar el cabello corto para los varones. Ante la negativa del menor para cortarse el cabello, la madre interpuso una acción de protección en contra del colegio. Sin embargo, un juez le negó el recurso legal. Por su parte, la madre aseguró que elevará el caso a la Corte Constitucional, incluso a instancias internacionales. En la calle la ciudadanía tiene sus posturas, pues hay quienes están de acuerdo en que se debe acatar las normas del colegio. Pues que tiene que ser así, porque a los niños, por ejemplo, a un corte normal para ellos sería verles como hombrecitos, se puede decir así. Pero también hay quienes defienden la libertad de expresión de los menores de edad. Porque se debe respetar la decisión de cada quien. Cada padre sabe cómo criar a sus hijos con valores, con criterios propios y todo. No. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Educación aún no se ha pronunciado por este caso. Edison Saavedra, Noticias 7. En la norma ecuatoriana existe el Acuerdo Ministerial 34A, justamente del Ministerio de Educación, en el que establecen parámetros para la creación de estos códigos de convivencia en los que se determina cada institución pública y privada el cómo se va a utilizar, cómo dentro de y la realidad de estos centros educativos será, por ejemplo, la utilización de los uniformes, también la presentación de los estudiantes. Ahora, lo que sí queda claro es que cualquiera sean las condiciones, no se puede justificar que se niegue la educación a un menor. Esto partiendo desde lo que nos cuenta Edison en su nota, que no se le permite la entrada al centro educativo a este estudiante porque no se quiere cortar el cabello. Y es también cierto que existe la libertad estética y la libertad de expresión, y por eso, de hecho, los últimos códigos de convivencia de los centros educativos se han adaptado también a estas nuevas realidades y expresiones que hay entre los jóvenes, entre estas nuevas generaciones. Estamos a la expectativa también de qué es lo que se pronuncia la Corte Constitucional al respecto. Eso mismo iba a decir, ya lo habíamos escuchado en la nota, pero es admirable también la lucha que está emprendiendo la mamá. Ella dice que no duda en ir hasta la Corte Constitucional para poner esta acción legal para que su hijo pueda ingresar a las aulas con el cabello largo. Lo que ella ha dicho es que más de 10 años su hijo ha tenido el cabello largo y nunca ha pasado por este tipo de problemas. Ella ha mostrado incluso unas fotos que así lo demostrarían. Y además que, según explican los psicólogos, los jóvenes atraviesan etapas en las que, por ejemplo, tienen el cabello largo, se pintan el pelo, y esto durante la pandemia y durante el tiempo de la teleeducación fue mucho más fuerte porque al estar en sus hogares decidieron hacer cambios en su imagen, y lo que están sugiriendo los expertos es que los colegios no coarten esta libertad de los jóvenes, que, insisto, es algo temporal. Hay muchos casos de estudiantes, inclusive recuerdo en el colegio, compañeros que les encantaba tener el pelo largo y llegaron a la universidad o ya a sus trabajos y se cortaron, y por voluntad propia. Entonces, lo que se busca es no coartar esta libertad de los propios estudiantes, que finalmente genera problemas en sus casas y en su rendimiento escolar. Pero esto no es nuevo. Yo no sé si ustedes recuerdan también cuando estábamos en el colegio, hace poco nada más, teníamos algunas reglas, digamos, de este código de convivencia de cada uno de los colegios, que evidentemente no te dejaba utilizar, qué sé yo, un color de cabello muy encendido, o la falda más arriba o abajo de la rodilla, etcétera. Había desde siempre este tipo de códigos de convivencia. Han existido desde siempre todos, de hecho los hemos vivido en los centros educativos en donde hemos estado. Lo que sí es verdad es que ahora estos códigos de convivencia, o bueno, desde siempre han tenido que tomar en cuenta lo que ya mencionábamos, el derecho a la libertad estética y también a la libre expresión de la personalidad, que eso quizá antes no era tan considerado dentro de esto porque se establecían las normas, pero ahora de hecho se ha hecho énfasis en que los centros educativos tienen que considerar también este desarrollo de la personalidad de los estudiantes, que como ya lo han dicho, tiene que ver también con su etapa de desarrollo durante la adolescencia en estas diferentes expresiones, ya sea por el cabello largo, la forma de vestimenta. Lo que sí es que, por ejemplo, yo leía un código de convivencia de un centro educativo en el que decía que, por ejemplo, se permite que las niñas o las adolescentes que no quieran utilizar falda utilicen un pantalón, pero que este pantalón no sea un pantalón roto, claro, o un pantalón rasgado. Todas, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que adaptarse de esta manera y de acuerdo a la norma, ¿no? Claro, porque hay una conclusión muy clara. No se puede impedir el acceso a la educación por este ni por otro tema. Y de hecho, a propósito de lo que se viene, es justamente de lo que estamos hablando, Andrea. Así es, continuando con el tema de educación, y es que frente a las denuncias de precios altos en las listas de útiles para el nuevo ciclo lectivo en la Sierra y en la Amazonía, se están realizando controles por parte de las autoridades. El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación realizan estos operativos para evitar la especulación. Durante el mes de agosto ya empezaron
van a hacer este tipo de operativos y 60 papelerías y librerías fueron sancionadas por no publicar la lista oficial de precios emitida por el Ministerio de Educación y por no contar con los permisos en regla. Y es que justamente se estaba diciendo que no se podía negar que los chicos, los estudiantes, vayan al colegio si no tienen la lista de útiles por todos estos temas. Entonces la educación tiene que garantizarse y eso es lo que ha estado controlando el Ministerio, según hemos podido recabar. Justamente este fin de semana en el centro de Quito se vio una gran cantidad de padres de familia que hacían filas en los exteriores de las librerías y papelerías muy populares en el centro de Quito para justamente adquirir las listas de útiles. Ahí se hacían este tipo de controles en el que primero que todo tienen que estar publicadas las listas con los precios que ha establecido el Ministerio de Educación, y también para evitar este tipo de especulación es muy importante. De hecho, mencionaban que este fin de semana fue el de mayor cantidad de personas que asistieron, aparte de que fue fin de mes, también aprovechando eso, las personas pudieron asistir y acceder a estas listas de útiles que, como decimos, estos controles serán permanentes para evitar la especulación de precios, porque no ha subido. De hecho, se mencionaba la ministra la semana pasada, la lista de útiles más cara que era para el bachillerato en el sector, en la educación pública, es de $27. Y también hay que recordar, lo habíamos dicho ya también en esta mesa de trabajo, que no tener la lista de útiles tampoco es impedimento para que se deje al estudiante ingresar a las aulas. Eso es lo que ha dicho incluso el Ministerio de Educación. Ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que en medio de las quejas y cuestionamientos al proceso de revisión vehicular en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que pondrá a disposición 3 puntos para la entrega de los adhesivos a los vehículos que aprobaron la revisión. Ponga atención, estos estarán ubicados en el sur, norte y en el Valle de los Chillos. Los adhesivos serán entregados a partir del 12 de este mes, 12 de septiembre, en el horario de las 6 de la mañana hasta las 18 horas. Así es, está pendiente también que esto ocurra. La semana pasada se mencionaba que nuevamente, de hecho, no se ha podido completar el proceso para muchos usuarios, el proceso de revisión vehicular. Pedían disculpas, la AMT, solicitaba disculpas también a los usuarios por los hechos ocurridos el 28 de agosto, justamente por este colapso del sistema. Este proceso empezó, recuerden ustedes, compañeros, y lo mencionábamos aquí, empezó también con muchas dudas, sobre todo porque no había la empresa que se encargaría de realizarlo. Finalmente se logró empezar, pero ahora todavía siguen estos cuestionamientos. Para volver a recordarles dónde van a realizarse esta entrega de adhesivos para los autos que ya aprobaron la revisión vehicular a partir del 12 de septiembre, estos puntos estarán ubicados en, justamente, les vamos a leer, en el centro de San Isidro del Inca, en la Florida Alta, en Carapungo, en el centro de Bicentenario, en el centro Los Chillos, en Guajaló y en Guamaní. Muy bien, hay que recordar también que la ciudadanía estuvo molesta por varios tiempos, porque recordemos que la revisión vehicular ha estado pendiente desde enero de este año. Se aplazó porque no se tenía una empresa que se haga cargo totalmente de lo que implica la revisión vehicular. Una vez que ya se tuvo, iniciaron los problemas porque no se podía coger el turno, no se podía ir y realizar simplemente solo en presencial en estos puntos de revisión vehicular. Y hace poco también, hace una semana o menos de 5 días, ya había pues estos cuestionamientos de parte de la ciudadanía, que dice haber sido multada a pesar de que ellos han tratado de hacer la revisión vehicular, pero evidentemente aún no han podido por este sistema. Nuevamente hemos escuchado pues las disculpas de parte del municipio de Quito, pero bueno, ya se acercan otras placas que tienen que ser matriculadas y esperemos que esto no siga sucediendo. Bueno, entonces vamos a una pausa y que volvemos, tenemos los deportes, porque al volver el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ganó otra vez en la Vuelta a España y cruzó primero en la etapa 14. Se trata de otro triunfo histórico de la locomotora que está entre ya los mejores ciclistas del mundo.
Muy bien, amigos, nosotros continuamos con más información y ahora les contamos que este 4 de septiembre 10 niñas ecuatorianas viajaron a Houston, Texas para conocer las instalaciones de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, donde aprenderán cuál es la formación que necesitan para ser parte de la institución. Veamos. En el centro de visitas Ella es de la NASA, astronauta. Este es el programa que llevará a 10 niñas hasta las instalaciones de la Agencia Espacial en los Estados Unidos, en Houston, Texas. Evelyn Quesada es una de estas 10 seleccionadas. Ella es parte de la comunidad Shuar y llegó hasta aquí gracias a su profesora, que le ayudó a inscribirse. Muy feliz de haber sido la niña Shuar que voy a llegar a la NASA. El proyecto se trata de aulas virtuales para mejorar la calidad educativa de mi comunidad y del cantón y de la provincia, por supuesto. Evelyn, por ejemplo, tiene pensado realizar aulas virtuales, pensados por la necesidad que tiene su comunidad. Allá queremos mejorar para que nuestros estudiantes, o sea, mis compañeros, no tengan la necesidad de salir de su comunidad y luego llegar acá y regresar, sino que vivan con su mamá y su papá, ahí al ladito, para que puedan tener una mejor educación. Y Alejandra Juárez quiere realizar un campamento STEM con 3 ejes principales, inspirando habilidades para la vida y taller STEM. Y en STEM los niños aprenderán sobre las materias de matemática, ingeniería, ciencias, tecnología y muchas otras. En Inspirando vamos a hacer que diferentes personalidades se nos unan para que motiven a esos niños a que se interesen más por la ciencia, que sean agentes de cambio. Este sábado 5 de septiembre viajarán al Space Center, donde recibirán 9 horas de clases diarias para potenciar y desarrollar sus proyectos. Se enfrentan con desafíos térmicos, crean robots, se enfrentan a programática y a generar obviamente programación, inteligencia artificial, pero lo más importante de esto es que pueden ver de primera mano los desarrollos tecnológicos en Houston, donde es el centro humano de la NASA. La Fundación She-Is ha becado a niñas en Colombia, Perú y Ecuador, con el objetivo de disminuir las brechas entre hombres y mujeres en carreras de ciencia, tecnología, estadísticas y matemáticas. Pero son realmente contados con los dedos de la mano, en física, en química, en medicina. Todas esas ciencias duras, diríamos así, disciplinas duras, la presencia de la mujer es casi inexistente. Manuela Bedón, Noticias 7. Qué interesante. Y compañeras, ¿qué habrían hecho ustedes si de niñas les proponían esto? Viajar a la NASA y ser astronautas por un día. Yo me habría ido sin dudarlo. Claro que sí. El primero que estaría más feliz sería mi papá de que me manden allá. Él es loco con ese tipo de temas, así que yo creo que evidentemente, sin pensarlo, iría. Y es que recordemos que en este momento la NASA tiene una serie de proyectos que están con el fin de otra vez viajar al espacio, principalmente a la Luna. De hecho, el proyecto Artemis 1 tenía que haber salido el sábado con esta expedición hacia el satélite natural. Sin embargo, por segunda ocasión en esta semana se lo canceló y parece que este cohete, que es muy importante, su viaje va a revolucionar porque sería retornar pues a la Luna. Tendría que esperar hasta octubre o quizás diciembre. Eso como parte de los viajes espaciales que se retoman y como no el tema de Marte, compañeras, que también es muy interesante, cómo se busca tener una tripulación que llegue al planeta rojo y lo pueda colonizar. Y este proyecto de iniciativa de llevar a niñas a la NASA, Artemis también, de hecho, forma parte de un plan de la NASA para poder ampliar la participación de las mujeres en este campo. No solamente astronautas, sino, por ejemplo, ingenieras. Se ha mencionado que solo el 30% de las personas que trabajan en la NASA son mujeres, el 30% son ingenieras, pero Artemis, además de tener este nombre de la diosa griega, también cuando llegue a la Luna llevará 2 maniquís que son justamente para estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo de las mujeres, porque de hecho esa es una de las razones por las cuales la mujer no ha llegado a la Luna, es porque alcanza los niveles de radiación antes que los hombres. Ahora se espera que en 2024 la tripulación que llegue con Artemis a la Luna pues sea una mujer la que lo haga y se están preparando para eso. Muy bien, y ahora nos vamos hasta Chile porque el día de ayer Chile acudió a las urnas el domingo 4 de septiembre en un proceso histórico para decidir sobre una nueva constitución y reemplazar la Carta Magna de 1980, creada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Sin embargo, la iniciativa no obtuvo el apoyo mayoritario. El 62% de la población
se decidió por el rechazo al cambio en esta Constitución frente a un 38% que dijo que sí. Así es, justamente el día de hoy, luego de conocer los resultados, el presidente Gabriel Boric ya convocó a las diferentes fuerzas políticas al Palacio de la Moneda, al Palacio Presidencial, para poder establecer un nuevo camino para una constitución, para un proceso de constitución. No quiere decir que se mantendrán con la Constitución de 1998, ahorita sí está vigente, pero lo que se dice es que se va a plantear todas las observaciones que se ha hecho en la sociedad para poder hacer una nueva constituyente, poder convocar a nuevos asambleístas, congresistas constitucionales y crear otra opción de Carta Magna que se someta a un plebiscito. Por cierto, esa Constitución lleva 60 reformas desde 1980, pero lo que dicen los analistas expertos en Derecho Internacional y en Política Internacional es que este es un duro revés para Boric, pero también podría implicar que se demuestre su capacidad de liderazgo en un país donde, por cierto, con el 80% la gente dijo sí, queremos la nueva Constitución, finalmente entonces no se aprobó el texto definitivo. De acuerdo con esto, nosotros culminamos, amigos, pero quédese con la programación de Ecuador TV y también Pública FM. Muchas gracias por su sintonía.